Buen día, soy Fernando Ágreda nuevamente desde la ciudad de Panamá con el noveno video de Sphincter First HoLEP, la técnica en la que disecamos el esfínter como primer paso de la enucleación. Esta vez es una próstata, como pueden ver aquí, grande e hipervascularizada, con vasos aquí, como ven, estas varices del lóbulo medio muy grandes, en un paciente que ha llevado sonda vesical permanente. Como pueden ver aquí, prácticamente no coapta el esfínter, no se ve la estructura muscular del esfínter. Ha llevado sonda vesical por más de 6 meses, como a veces pasa aquí en nuestros pacientes. Entonces, lo primero, como siempre, yo intento, aunque aquí es más difícil porque no tiene el músculo visible por el llevar sonda tanto tiempo, identificar dónde corresponde el esfínter, que es por aquí. Avanzo proximalmente aquí y comienzo a hacer la incisión aquí, comienzo a hacer la incisión en U, desde las 3 hasta las 9 y de las 9 hasta las 3 para liberar el esfínter y las adherencias que tiene el esfínter a la uretra y a la parte más anterior de la cápsula y del adenoma prostático que vamos a enuclear. Este caso es un caso particular porque, como podrán ver en la descripción y en el índice, digamos, temático por episodios, por minutos del video, al final de la cirugía, durante la morcelación y de hecho casi acabando la morcelación, se produce una lesión de la mucosa vesical. Lo bueno es que lo pude grabar y ya está documentado, y por supuesto lo malo es que pasó. A nadie le gusta que pasen estas cosas, pero pueden pasar. Y como lo podrán ver aquí muy bien, la verdad es que se grabó muy bien. Y aparte de ver cómo pasó y mis insights de por qué pasó esta vez esto, también podrán ver cómo se solucionó sin necesidad de, obviamente, abrir al paciente, ni necesidad de tener que usar el bipolar o el monopolar, el cauterio. Con el mismo instrumento de trabajo de enucleación, con la misma fibra de láser, se pudo solucionar todo el problema, porque fue una lesión superficial de la mucosa posterior retrotrigonal derecha, más o menos, de la mucosa vesical. Como suele ser en las lesiones de morcelación, que si uno se da cuenta y no hay ningún problema, suelen ser simplemente de la mucosa, que es lo que es más fácil para el aparato morder y arrancar. Aquí, como pueden ver, ya estoy avanzando buscando el lomo del adenoma, ya lo había avanzado bastante bien, y ya cuando tengo eso identificado, pues intento hacer entonces ahora la delimitación posterior entre las 9 y las 6 horarias para delimitar el adenoma, en este caso el adenoma izquierdo distal, anterior y ahora posteriormente, hasta aquí, para poder hacer mi disección como me gusta hacerla, mi ordenada, avanzando mucho de manera anterior, dejando el veru adherido hasta que esté muy progresada la disección, y luego levantar la próstata, el adenoma, y liberarlo intravesical, liberando como último las adherencias que van entre el adenoma y el cuello vesical entre las 5 y las 7 en relación al trígono, y así ya tenemos un control más preciso de los meatos cuando el adenoma está completamente libre, y es mucho menos probable que haya ningún tipo de lesión ureteral o del meato. Entonces aquí, como pueden ver, ya alcancé desde el lateral el plano que había desarrollado en el aspecto anterior del adenoma, que es ese que está aquí a la izquierda, aquí. Y ahora simplemente tengo que hacer el redondel y homogenizarlo desde nuestra derecha a izquierda del paciente, desde las 3 horarias hasta las 2 horarias, donde ya lo había disecado como paso inicial para liberar el esfínter y dejarlo completamente fuera de la tracción de la disección
y de la enucleación del adenoma, que es esto que había hecho aquí. Como pueden ver que está más progresado en la línea media, a las 12, está bastante más progresado que el lateral, que es esta parte de aquí. Como siempre, identifico mi plano por el que voy a acceder, introduzco levemente el escopio para tensar ese plano y la fibra del láser va aplicando la energía y separando el adenoma de la cápsula, como pueden ver aquí, progresivamente, sin hacer ningún tipo de fuerza. No hay que hacer aquí fuerza mecánica, no hay que hacer palanca con el instrumento. Ninguna de estas cosas es necesaria si uno va haciéndolo de una manera ordenada, progresiva y aproximadamente homogénea. Si uno avanza mucho por una parte del adenoma y muy poco por otra, puede ser que necesite hacer luego fuerza, porque las adherencias que están más distales a la progresión que uno tiene impiden la movilización correcta del adenoma. Pero si uno le hace de una manera homogénea, avanzando más o menos todo igual, no tiene por qué pasar esto. Como pueden ver, este señor, y como pasa en algunos pacientes que han llevado sonda mucho tiempo, al menos es mi impresión, sangran mucho. No sangran más en total que uno que no esté sondado, sino que sangran mucho de vasos en relación con la mucosa inicialmente, imagino porque tienen algo de prostatitis por la sonda esa permanente, y también sangran de unos vasos que están sobre todo en relación con las partes más distales de la próstata. Aquí estamos a las 12, veamos, progresando esa disección. Aquí estamos nuevamente entre las 5 y las 6. Y aquí vamos entonces para el lóbulo derecho. Lo mismo, identificamos la parte distal del lóbulo donde termina la bola, digamos, la esfericidad del adenoma prostático. Lo marco, yo siempre lo marco. Luego hago una incisión paramontanal, en este caso derecha, profunda, y sin miedo, como pueden ver aquí, y luego con el escopio aquí empujo levemente para determinar exactamente por dónde termina el adenoma derecho, el lóbulo derecho del adenoma, y dónde comienza la cápsula prostática, que es la que me interesa preservar, y la que me interesa en este caso mantener intacta sin perforarla y sin ningún otro problema. Una vez que progresado el aspecto posterior, aquí como pueden ver, esta es la parte más distal, esta es la parte más distal. Entonces, si ya el aspecto posterior está progresado, ya sabemos dónde termina la bola, entonces tenemos que delimitarla distalmente y simplemente incidir la mucosa para entrar a ese espacio, que es ese que está aquí detrás de la mucosa, como pueden ver, aquí está la bola y este es el plano que estamos buscando. Ese plano estaba tapado, cubierto por la mucosa que hemos cortado ya, y ahora simplemente tenemos que progresar ese plano hasta hacerlo coincidir con el plano anterior que habíamos desarrollado inicialmente como primer paso de la cirugía, y en ese plano que hemos previamente a todo esto liberado el esfínter y que ya no está sometido a la tensión de este movimiento circular y a la tensión del escopio empujando sobre el adenoma. El escopio siempre empuja un poco sobre el adenoma, y si ya lo tenemos liberado el adenoma del esfínter, pues el esfínter ya no está estirándose por el efecto de la tensión producida por el escopio aquí, cuando tensa la interfase entre el adenoma y la cápsula. O sea, que yo voy ascendiendo, buscando ese plano que ya yo había disecado inicialmente. Si se fijan, cuando hicimos el lado izquierdo y ahora el lado derecho, aquí del lado izquierdo había ese mismo vasito persistente, parece una arterita. Aquí está ya. O sea que la circulación suele ser simétrica. Si uno se encuentra una arteria grande por un lado, lo más probable es que te la encuentres del otro lado. Aquí, ¿vale? Aquí está el plano que habíamos progresado. Estas son las adherencias que aún fijan la uretra. Como pueden ver aquí. Todavía queda un poquito de adherencia aquí. Ahora las voy a homogenizar. Y vamos a entrar en el plano definitivo, que es el plano anterior, que incluye los dos adenomas laterales,
y el istmo este de adenoma que está entre la uretra y la cápsula anterior. Ven aquí exactamente. Apuntando bien arriba para no dejarse nada de adenoma en el paciente, pegado a la cápsula. Y de igual manera por este lado, bien pegado arriba, intentando no dejar adenoma para que el procedimiento sea lo más desobstructivo posible. Recuerden que, como yo siempre digo, la cirugía de próstata benigna es una cirugía de volumen. Mientras más adenoma quites, más desobstruyes. Y tienes más garantía de que aguante más, que dure más la mejoría clínica. Si uno hace un túnel, seguramente el paciente mejora, siempre mejoran un poco, pero si haces un túnel, en unos meses volverá a estar igual que antes. En cambio, si lo enucleas completamente, la probabilidad de que tenga síntomas miccionales como consecuencia de una obstrucción por crecimiento prostático benigno en muchos años es prácticamente nula. Entre 10 y 15 años lo sitúan la mayoría de los que nos dedicamos a esto. Bueno, como pueden ver, ese plano anterior ya lo tengo completamente conectado en los dos lóbulos, el lóbulo izquierdo, que es este que estoy por aquí ahora, y lo sigo por la cara anterior, avanzando, siguiendo la forma semicircular del techo de la cápsula, buscando entonces ahora el lóbulo derecho del señor. Se ve muy bien en este caso, como vamos rechazando. Aquí se queda un poquito de adenoma, como pueden ver, pero se ve muy bien cómo vamos rechazando el adenoma hacia posterior en esta posición. Aquí lo recuperamos, ese trocito de adenoma que se había quedado hacia posterior al adenoma, y la cápsula nos va quedando completamente limpia de adenoma a nivel anterior. Generalmente yo no me detengo en venitas, son venitas muy pequeñas, porque a veces simplemente con cambiar de posición y que el adenoma tape, porque el adenoma cuando uno sale del espacio él vuelve a ocupar su lugar, tape la venita, lo hace la hemostasia necesaria, y a veces no hay que perder tiempo demasiado en eso, pero en las arterias sí. E igualmente, como yo siempre digo, si uno hace una hemostasia cuidadosa mientras va enucleando, luego, cuando termina la enucleación, prácticamente no quedará nada por hacer. Y eso es más cómodo porque cuando terminamos la enucleación y vamos a morcelar, ya estamos pensando en morcelar. A veces estamos cansados porque hemos estado, depende del tamaño de la próstata, un rato aquí y también la tensión de la cirugía. Entonces puede ser que uno pueda subestimar la necesidad de hacer la hemostasia después. Que hay una buena vena o arteria. Parece más una vena, no, una arteria. Ahí se ve claramente cómo tiene un pulso. De hecho, si ustedes no pueden verlo, pero si pueden ver el monitor del paciente, se ve claramente cuando tiene el bip, el latido cardíaco, como acá también palpita en la próstata. Así que de cierta manera le puedes hacer un monitoreo cardíaco desde la celda prostática. Estaría bien eso, como urólogos que somos, diversificar. Bueno, aquí yo sigo avanzando por la cara anterior, bien pegado a la cápsula para no dejarme nada. Y aquí hay varios vasos, hay una buena cantidad de vasos de buen calibre. Hay que tenerlos bien controlados porque estos pueden dar guerra después de la cirugía. Muy bien, aquí, como ya pasé el ecuador de la disección, el adenoma, ahora la disección ya no tiene una dirección ascendente como obtusa, sino que se va cerrando, ven, hasta aquí que llegamos al cuello. Aquí se ve lo circular del cuello, de la cápsula, y lo vertical que señala aquí de la vejiga, y lo circular de la cápsula prostática. Nosotros queremos que no quede nada de cuello. Vamos a cortarlo a ras con el adenoma prostático, perdón, con la cápsula prostática. Todo lo circular se queda
y lo que tiene disposición como de un radio desde la uretra, todo eso se va, que es esto de aquí. Como pueden ver, estamos ya dentro de la vejiga. Esa no es mi manera normal de hacer la disección, entrar siempre a la vejiga por la cara anterior, que no hay posibilidad de lesionar nada. Y ya con esa referencia, como todo en la cirugía, cuando hay referencias de estructuras conocidas, todo lo siguiente es bastante más fácil. Aquí seguimos progresando esta parte. Esa arteria que antes habíamos controlado se ha vuelto a abrir por aquí, vamos a buscarla. Esta es una arteria que hay que tener completamente controlada, porque esta sí que puede dar sangrado relevante o incluso tapar la sonda o lo que sea. Esto es un buen ejemplo de una arteria persistente. Yo la voy buscando, intentando darle energía en el lugar donde tiene estructuras alrededor que sirvan, fibras alrededor, capsulares que sirvan para que se retraigan y la cierren, porque a veces la boquita misma no se cierra, porque no tiene músculo o fibra. El calor necesita que haya algo que lo cierre. Aquí está la boquita claramente, se ve claramente que es arterial. Aquí estoy buscando. Hay que tener cuidado de no aplicar tanta energía que se vaya excavando un orificio que luego dificulta más el control. A veces, como he dicho aquí, es prudente, si cuesta mucho controlar el vaso, avanzar en la disección, que esa parte de la cápsula en la que está el brazo sangrante no esté en relación con el adenoma, esté lejos ya de la zona de disección, digamos que ya no tienen la tensión del adenoma y de la zona de disección, y luego volver a él para darle un toque. Aquí yo estoy progresando la disección, con la idea de después volver cuando esto esté más progresado. Está claro que este señor es bastante sangrón, va sangrando de vasos de buen calibre por casi cualquier parte de la superficie capsular, aunque por esta parte es normal porque es por donde entran las arterias prostáticas, esa que entra más o menos a la una del horaria, cerca del cuello, y luego está la que entra aquí para montanales también. Estamos aquí, como pueden ver, el adenoma está a mi izquierda, la cápsula está a mi derecha, y yo voy, en este momento estoy haciendo una disección hacia medial. Estoy aplicando la tensión del escopio, no hacia proximal, hacia la vejiga, sino hacia el vero, podría decirse, hacia las 6 horarias. Exactamente aquí. Muy bien. Vamos a buscar nuevamente ese vasito a ver si ahora le podemos dar control. Nos está dando guerra importante. Aquí está, ahora parece que está lejos del plano de disección, pero no se controla, Es cosa de mover un poco el escopio para que el agua que entra, el flujo de agua que entra con el receptor, con el endoscopio, tenga una disposición tal que permita a uno ver por dónde está entrando la sangre y cómo uno aplica la energía. Y en mi experiencia siempre cierran. Puede ser que uno quiera estar un momento más, un momento menos. Ahí está, ya cerró. Perfecto. Tuvimos que aplicar energía. A mí siempre me gusta hacer aquí en los tejidos cercanos, que también ayudará seguramente a que se mantengan retraídos y eso no sangre. Como pueden ver, excepto ese vasito, está todo bastante exangüe. Toqué este y ya sangró, para que hable. Pero bueno, ya está. Vale, este es el lóbulo izquierdo que está bastante avanzado. Ahora vamos por la parte posterior y vamos a también, como avancé del lóbulo izquierdo, también del lóbulo derecho, acercando la disección, estrechando la parte del adenoma que está fijo, que está unido todavía a la cápsula, que sea finalmente simplemente
más o menos entre las 5 y las 7 horarias, y el veru, para luego levantar eso y luxarlo intravesical. Aquí tenemos el adenoma a la izquierda, perdón, a nuestra derecha y arriba, como pueden ver aquí, lo estamos empujando hacia el cuello vesical. Vamos avanzando aquí, y aquí tenemos más o menos el mismo vaso que tuvimos del otro lado. Es aproximadamente la misma posición. A ver si este es tan guerrero como el otro, o se controla un poco mejor, más rápido. Bueno, a veces incluso uno lo controla y luego al pasar el escopio aquí, mientras progresa la disección, vuelve y el escopio mismo lo lastima y vuelve a sangrar. Bueno, eso puede pasar, hay que tener cuidado y mantener siempre un campo lo más exangüe posible para poder ver cuáles son las arterias, las venas que están realmente enturbiando y produciendo el sangrado. Vamos a ver arriba aquí. Muy bien. Algo que está sangrando nuevamente. Vale. Esta es la parte más proximal del adenoma derecho, aquí en el cuello. Aquí están las fibras estas verticales. Como pueden ver, ahí se insinúa el lóbulo medio prostático, que crece prácticamente hasta tocar con la cara más anterior del adenoma. Es una próstata grande, ya se puede ver aquí, y aparte muy sangrante. Estas son fibras del cuello, lo sabemos porque discurren como un radio entre la uretra y el cuello vesical y en la cápsula prostática. Las fibras capsulares son circulares, como que enrollan el adenoma, lo rodean. En cambio, estas se insertan, digamos, perpendicularmente en la cápsula, saliendo como si fueran radios desde la luz uretral. Esto probablemente era lo que está dando guerra por aquí. Todo eso que está allá es crecimiento intravesical del adenoma. Es un crecimiento bastante intravesical. Vamos a reposicionarnos aquí para seguir avanzando en dirección hacia la vejiga e ir liberando progresivamente ese adenoma. Aquí en la parte posterior a mí no me gusta ser muy agresivo, me gusta ir muy pegado al adenoma para no hacer excavaciones y no perforar la cápsula posterior, que es bastante frecuente por la posición que tiene y por el hecho de que el adenoma aquí, la zona transicional, a veces tiene un crecimiento irregular, no crece como una sola bola, sino como bolitas que distorsionan el plano de disección, y hay que estar un poco atento para no ir por el plano más agresivo y luego perforar. Entonces, como siempre, el escopio se para, tensa, y el láser aplica la energía, como pueden ver aquí, va blanqueando como si fuera un aerógrafo, blanqueando toda la interfase perfectamente y aplicando la energía. Aquí está, muy bien. Esto tendría que buscar la manera de hacerlo coincidir exactamente con el plano que viene de arriba. Si es que al final de tanto hacer esto, yo sé exactamente cuál era mi objetivo en ese momento. Esta cirugía debe ser de hace un mes y medio. Y ahora es que la estoy viendo. Y ya yo sé más o menos, como yo sé lo que quiero hacer aquí. Aquí lo que quiero hacer es avanzar el plano hasta llegar a la luz de la vejiga. A que la parte esta del adenoma no esté unido más a la cápsula prostática en ningún plano anterior ni lateral, sino que quede solamente el plano posterior, que es el último que voy a desarrollar, levantando el veru y avanzando proximalmente hasta liberar el adenoma en la vejiga. Muy bien, aquí. Ahí está el lóbulo medio vesical, ven. Un lóbulo medio muy grande, ya verán cuando
queda la celda, que queda una excavación enorme y está bastante insinuado en la vejiga. O sea, el crecimiento es bastante intravesical. En cuanto a la hemostasia, es cierto que yo tengo en un pedal tengo 52 joules con el láser de cuenta, que es el que yo uso aquí, y en el pedal derecho tengo 1 joule y 35 de frecuencia, pero en la mayoría de los casos yo solamente uso el pedal de 100 vatios, de 52 joules o 51,2 joules, que serán 120 vatios, porque con ese me basta para hacer todo. Finalmente el efecto de enucleación y el efecto de hemostasia es un poco dependiendo de la distancia, y si uno tiene más o menos controlada la técnica, uno simplemente ajusta la distancia entre la fibra y el tejido y obtiene lo que uno quiere, que es más enuclear, separar, más cortar, si uno quiere cortar es que es prácticamente encima del tejido, o más hemostasia, que es estar un poquito más lejos, para que el tejido se desnaturalice y se contraiga las fibras y tape los vasos, que es lo que hacemos cuando estamos en la hemostasia de la celda, mantener una distancia tal que lo que se va sometido a la energía láser se vaya desnaturalizando, se vaya retrayendo y cierre cualquier vasito que pueda estar por aquí y que pueda sangrar. Aquí, esta es la parte anterior, ven, hay una pequeña diferencia de plano, pero uno lo homogeniza voluntariamente. Siempre es así. Uno tiene que decidir cuál es el plano que es el más adecuado según lo que a ti te parece por la disección que estás haciendo. Como pueden ver aquí, hay un plano lateral que es un poco más profundo que este, que viene del Verum montanum, por las hojas esas que vienen del Verum y se abren como un abanico. Por ahí me gusta el plano del Verum montanum, porque no me gusta perforar aquí en la cara posterior. Entonces yo lo que hago es que sigo este plano sin abrirlo, sin perforarlo demasiado, voy intentando no perforarlo, y cuando llego al plano más lateral, que en este caso es aquí, ¿ven? Simplemente lo corto y lo igualo, pero solamente lateralmente. En la parte más posterior, más medial, a las 6 no lo hago. Aquí ven como hay como una hoja que se quedó separada. Vamos a ver, muy bien. Entonces aquí me gusta ir muy cerca de la adenoma, de la parte posterior del adenoma medio, del lóbulo medio, intravesical, para no perforar en esta zona. Esta zona tampoco digamos, es más peligroso perforar, porque cuando uno pone la sonda, es un lugar directo para que la sonda se meta y se quede la punta de la sonda o el globo incluso subtrigonal, si es que hay una debilidad de la cápsula o incluso si hay una perforación. Entonces a mí me gusta aquí ir con mucho cuidado para que no haya nada aquí que sea susceptible a que sea penetrado o roto por una sonda que uno está poniendo después de terminar la cirugía. Si uno tiene dudas, siempre puede usar un mandril, que le decimos aquí, una guía metálica para colocar la sonda, para estar seguro de que está intravesical. Pero generalmente no hace falta. Incluso en pacientes con que queda una gran excavación subtrigonal, disculpen, se puede hacer siempre, se puede poner un dedo en la celda por debajo, por atrás del recto, o si tienes una sonda de esas que tienen la punta curva, se puede angular la punta de tal manera que entre directamente a la vejiga. Nosotros no tenemos sondas de esas, así que yo cuando tengo duda de que la sonda pueda entrar en el subtrígono porque la cápsula quedó muy delgada, porque la excavación es muy grande, o me cuesta en el momento de sondaje, lo siento que no está libre intravesical, lo que hago es que o ponemos un dedo, el asistente me ayuda con un dedo transrectal para levantar esa excavación de la celda para dirigir la sonda a la vejiga, o usamos un mandril metálico para estar seguros de que la sonda está intravesical. Seguimos ahora en este proceso de avanzar hacia medial.
Ven aquí, la adenoma está a nuestra izquierda y la cápsula está a nuestra derecha. Nosotros estamos avanzando hacia el medio. Parece que se ha empañado. No me acordaba que estuviera tan empañado este video. Está perdiendo un poco calidad la grabación. Y luego lo que avancé por un lado lo igualo con lo que había avanzado por el otro lado, ya conocido. En esta parte del cuello hay que ser cuidadoso para no, como dije antes, no perforar el cuello. La cápsula que asciende desde el veru hasta el trígono tiene varias capas y por el crecimiento prostático se puede adelgazar mucho. ¿Ven? Todo esto que crece el adenoma intravesical, mira hasta dónde llega. Estoy buscando comunicar el plano de la mitad, el que hicimos subiendo por el veru, con el que viene de ese lado del adenoma lateral izquierdo del Señor, para que sea un solo plano y no estar haciendo planos ahí que no se encuentran luego. Aquí está la arterita esta, que es la arteria esta, siempre suelen saber una acá al lado del veru y que ascienden por aquí y que a veces dan guerra. Entonces esto es lo mismo, pero del lado derecho del Señor. Aquí hay un plano un poquito más profundo, que es el plano que viene del lóbulo lateral, y este es el plano más superficial, que es el que viene, como ven aquí, de la parte media del verum montano, de la hoja de cápsula del verum montano. Ahora yo estoy moviendo el escopio, el cistoscopio, estoy empujando en dirección hacia proximal y hacia anterior, como levantando la bola. Muy levemente, no hay que hacer fuerza aquí mecánica. Yo podría hacer una fuerza mecánica y probablemente podría levantar el adenoma mucho más rápido de lo que lo estoy haciendo ahora, pero sangrando y sin dirigir, y probablemente arranque un poco la cápsula y pueda perforar. En este punto hay que tener cuidado, hay que tener la bola libre, porque si uno va empujando mucho de un lado y está adherida todavía a la cápsula posterior por el otro, se puede hacer una perforación, se puede romper la cápsula. Una vez me pasó que empujando al final, terminando la cirugía, empujando la bola, pensando que ya la tenía la bola prácticamente libre, había una parte que estaba todavía adherida y cuando la empujé se arrancó y se quedó una perforación de la cápsula aquí en la pared posterior. Seguimos por aquí, lo mismo. Bien pegado la bola, ahí está el plano al que queremos llegar, que es ese de ahí. Es simplemente ir con paciencia, sabiendo la dirección que uno tiene que llevar, y finalmente llegarás a donde quieres llegar, que es al plano que ya se haya desarrollado lateralmente, para que todos sean un solo plano de profundidad y sea esto armonioso y no estar aquí peleando con nada. Muy bien, seguimos en lo mismo, levantando la bola, buscando que el levantamiento de la bola sea lo menos agresivo. Solamente la adenoma, no me quiero llevar nada de cápsula. Exactamente aquí. Esa es la cápsula lateral del paciente, lateral derecha, aquí, muy bien. Y vamos haciéndolo como una sonrisa, de un lado al otro, de 3 a 6 y de 3 a 9 y de 9 a 3. Ahora vamos hacia las 9 y ahora hacia las 3. Y poco a poco la próstata se va liberando y poco a poco vamos encontrando la vejiga. Aquí faltaba un poco. Es prudente cuando uno hace esto llegar siempre hasta el final, no quedarse por el camino, porque si no, no se termina uno de progresar en la disección. Aquí me faltaba esta parte más lateral y ahora estoy avanzando. Aquí parece que hay adenoma, parece que estamos viendo, de hecho, transadenoma. A veces
A veces a mí me gusta ir transadenoma siguiendo la forma que tendría que tener la cápsula aquí, porque esto podría ser, y seguramente es un adenoma transcapsular. Entonces yo lo voy a atravesar ahora, como estoy haciendo, para no hacer una perforación, y luego decidiremos si ese adenoma hay que vaporizarlo, si hay que enuclearlo o resecarlo con el láser, o si no es relevante hacer nada, ninguna de las dos cosas. Ahora mi interés es liberar completamente el adenoma grande, el adenoma prostático, los 3 lóbulos. Aquí vemos que estamos progresando esta parte muy cuidadosamente y sin ningún tipo de fuerza física relevante, suavemente. Lo importante es mantener siempre la distancia entre el escopio y la fibra, y entre la fibra y el tejido, adecuada, dependiendo de lo que uno va a hacer. En este caso, como estamos levantando la bola hacia el cuello vesical, hacia el trígono, y el plano es bastante claro, no puede uno estar tan cerca, porque podrías, si te pones muy cerca, podrías lastimar o hacer un hueco de la cápsula. Hay que mantener una distancia porque la próstata misma se va separando. Aquí lo saqué, imagino, porque está demasiado empañado. No se puede ver nada, casi. Pueden ver. Limpiamos con una gasita seca o con un líquido de esos antiempañe, que también los existen. Lo que pasa es que no lo tenemos ahora mismo en el quirófano. No lo suelo usar porque no suele meterse agua. Eso seguramente es porque la manga de la cámara no estaba completamente bien adherida. Eso es súper importante porque es una tontería, pero si uno está con la imagen empañada no ve bien. Miren la diferencia, ahora se ven los colores. Vale, muy bien. Muy bien, muy bien. Este debe ser el lado derecho del paciente, ¿no? Es que estoy un poco perdido ahora. Ajá, exactamente. Y aquí llegamos a la zona que habíamos disecado ya de la cara anterior. Le estamos haciendo conducir. Siempre he coincidido, disculpe. Siempre es agradable cuando se encuentra nuevamente lo negro, que es que llegamos estamos liberando completamente ya las adherencias. Aquí lo ven. Tiene como un resalto aquí, como pueden ver aquí, que eso debe ser el cuello. Digamos el cuello de la vejiga, que está por debajo del adenoma prostático, que ha crecido intravesical y hace como un resalto aquí. Entonces es fundamental que cuando apliquen energía, sea energía que sirva para enuclear el adenoma. Pero aquí no estamos haciendo nada, tenemos que avanzar hasta el lugar donde está el adenoma pegado para aplicar la energía ahí, a esa parte de la cápsula. Este es uno de los pasos más importantes para no perder el tiempo en la cirugía. Y una de las cosas que pasa cuando uno está comenzando, que cuesta identificar dónde está exactamente el adenoma adherido, y comienza uno a aplicar energía en zonas que no son necesarias, que ya están libres, digamos, para liberar el adenoma. O sea que hay que tener cuidado. Como pudieron ver, parecía que se transparentaba ahí algo. Entonces hay que tener mucho cuidado para no perforar la cápsula posterior y no entrar al retrotígono. Aquí. Poco a poco yo voy movilizando esa bola porque yo sé que está prácticamente libre ya.
Si no está libre no tiene sentido movilizarla demasiado. Yo la voy movilizando y voy con la intención de luxarla dentro de la vejiga. Aquí está este vasito aquí. Perfecto, un toque. Y en principio con eso tendría que ser suficiente para controlar ese vaso. Aquí está otro. Este parece el vaso nutricio de la próstata, la arteria prostática. Eso ya es la vejiga, tiene algún coagulito aquí. Me cuesta un poco ver dónde termina la próstata y dónde termina, y dónde termina la cápsula y dónde comienza la vejiga. Esto pasa cuando el crecimiento intravesical es tan largo que uno parece que no llega. Y uno cree que ya está a punto de liberar el adenoma, al luxarla en la vejiga te va a quedar un trozo grande adherido, aquí que seguramente es lo que pasa, a la cápsula posterior y que impide que lo puedas luxar. Para que se luxe tiene que ser la adherencia ya muy estrecha, como una pequeña bisagra que uno simplemente hace que la bola, uno la empuja desde posterior, desde distal, y ella misma sobre ese eje de adenoma o de mucosa vesical del cuello, se dobla y se luxa intravesical. No siempre es tan fácil. Y el señor aparte tiene venas varicosas y dilatadas en cualquier superficie. Entonces ahora ya estoy viendo bien para no equivocarme de dirección ni de profundidad. Porque en este momento en que uno está avanzando por un lado y avanzando por otro y no sabe qué es lo que pasa, si uno va con prisas es que puede hacer doble camino y perder todo lo que ha ganado. Yo lo que estoy buscando es empujar la bola para que ella caiga en la vejiga y me muestre qué es lo que la tiene adherida a la cápsula. Esta es la vejiga ya. Ahí está el meato. Entonces esto no tiene que tocarse en principio. Ajá. Ya es más para el lóbulo derecho. Tiene estas adherencias aquí. Y estas acá. Y ahí parece que se ve al fondo la verdadera cápsula posterior. Aquí ven, esta sí parece, esto que estoy coagulando, pero hay un resalto, que es eso que se ve aquí, ven, ese resalto. Cuando hay un resalto uno tiene que decidir si uno va por la parte más superficial, lo que parece más superficial de la cápsula, o la que parece más profunda. Mientras más profunda, en principio resecas más, pero también tienes más riesgo de perforar. Entonces hay que tener una visión general para tener un equilibrio en estas cosas. Muy bien aquí, perfecto. Casi que está listo. Se dieron cuenta ya como un resalto. Donde terminaba la cápsula que parecía prostática, luego hay una parte del cuello de la vejiga que es nuevamente lisa, la cápsula, pero que es más proximal al otro aspecto capsular que era más fibroso. Yo siempre digo a los pacientes y a los residentes, las próstatas son como las orejas, cada persona tiene su forma de próstata diferente. Eso de que son 3 lóbulos, sí, de manera general, pero los lóbulos pueden tener todas las formas posibles, forma de corazón, pueden crecer muy subtrigonales, no crecer nada subtrigonales, crecer muy para arriba como una jiba hacia la cara anterior, ser muy planas anteriormente y muy bulbosas lateralmente, como una cebolla que digo yo. Pueden ser de muchas bolitas, más que 2 bolas o 3 bolas grandes, sino muchos adenomas pequeñitos, que eso dificulta la disección. Puede ser que en la cara anterior, entre la uretra y la cápsula anterior, haya muy poco adenoma, lo que dificulta mucho la enucleación de esa zona.
o que haya mucho, como dije antes en la jiba, lo que puede dificultar es llegar hasta allí. Si hay mucho adenoma en la cara anterior, a veces cuesta mucho con el escopio llegar hasta la zona anterior, sobre todo en la cápsula anterior más próxima, más cerca de la vejiga. Básicamente porque uno no llega con el instrumento, está muy lejos. Aquí ya estoy en la última parte de la mucosa. Como fijaron, yo estaba... usé poco la energía porque lo que estaba era ubicándome y viendo exactamente qué es lo que necesitaba. Esto es una parte súper importante que uno tiene que saber hacer cuando uno está un poco desubicado en la enucleación. Parar, si está sangrando, coagular para poder ver bien y ubicarse exactamente qué es lo que tengo, cuál es mi objetivo y qué es lo que me impide progresar. Ahora yo estoy intentando empujar el adenoma desde la parte más distal para que se luxe dentro de la vejiga. Y parece que ahora sí lo logré, ¿no? A ver. No del todo. Ahora queda claro que lo único que fija el adenoma es esto de aquí. Lo vamos a cortar. Aquí, ¿ven? Unas adherencias verticales, allá se veía la vejiga. Perfecto. Esto ya es mucosa prácticamente, que está como una tensa, como una campaña, una tienda de campaña. Aquí, a ras, siempre a ras. El trígono. Está el trígono y ya no queda nada. Aquí lo puse arriba, en verdad no sé, me gusta más usarlo desde abajo, igual era más cómodo en este momento, pero generalmente me gusta desprender el adenoma prostático con el láser así, en esta posición. En la posición de las 6 horarias, que puedo hacer precisamente esto, hacer un repaso de todas las boquitas que están aquí del cuello, en la parte más posterior del cuello, las boquitas arteriales, y colapsarlas con la energía térmica del láser. Muy bien, aquí ya terminamos la enucleación en unos 45-40 minutos, una próstata grande. Significa que si demoramos unos 45 minutos, serán más o menos son entre 2,5 y 3 gramos por minuto de nucleación, o sea que serán entre unos 80 y unos 100 y pico gramos. Claro, no me acuerdo cuánto fue resecado en este caso. Ya está libre, ahora solamente hay que empujarla dentro de la vejiga, pero a veces eso cuesta. Y a veces en el proceso de empujar la bola a la vejiga, con el escopio uno lastima las cosas que ya había coagulado y vuelve a sangrar un poquito, aunque no suele ser mucho, ¿no es cierto? A veces con las próstatas grandes cuesta porque a veces el cuello es más pequeño digamos, es como más pequeño que el resto de la bola que uno quiere y cuesta empujarla dentro de la vejiga. Pero nunca me ha pasado que no se pueda, ¿eh? Siempre se puede. Si se pudo nuclear y aplicar la energía, hacer todo el redondel, en principio se puede. Entonces que a veces hay que usar un poco una maña aquí, empujar por un lado, hacer que caiga no entera en su posición como está, como un anillo, sino empujar primero un lóbulo, que cabalgue el lóbulo sobre el cuello y luego empujar el otro. También es útil cuando uno está haciendo eso y ve alguna cosa que tenga pinta de estar a punto de sangrar o que esté sangrando, pues aprovechar para coagullarla. La bola sigue estando aquí, no quiere que la morcelemos. Parece que se deshace también cuando lo empujo. Se deshace en trocitos.
Bueno, qué problema, hombre, para empujar esa bola dentro de la vejiga. Vamos a ver. Aquí. Ya. Aquí está. Ah, miren. Este es el esfínter, cómo ha quedado. Ha quedado muy bien, muy bonito. Suerte que lo vimos. Y vamos a empujar el resto de bola. Bueno, la bola a intravesical. Que el cuello es bastante alto y como se excava tanto subtrigonal, la bola se queda metida ahí. Ahí está, todo eso es cuello y todo lo otro es la excavación subtrigonal. Y de estar moviendo cosas que ya estaban coaguladas han comenzado a sangrar, lo que les decía antes. Hay una parte que ya está dentro de la vejiga, que es esta. Y falta esta parte de aquí. Cuando pasan estas cosas uno siempre tiene que sospechar, no sé si es que sospechar entonces, si es que acaso aún hay alguna fibra o algún un tracto fibroso desde la cápsula que aún impida que uno pueda luxar el adenoma, porque es raro. O sea, lo que yo hago cuando pasa esto es que hago nuevamente el redondel, hago las 360 grados con el cistoscopio en el cuello a ver que esté todo completamente libre. ¿Esto será? No parece. No parece que haya nada. Pero cuando no se progresa, puede ser eso, que esté pasando algo. Que hay algún trocito aquí que uno no lo tenga controlado y que esté impidiendo que uno luxe fácilmente. Aquí vamos a tratar de controlar eso. Vale, esto que es aquí, un trocito de adenoma aquí libre. Bueno, el campo se ha quedado bastante claro, no hay prácticamente hematuria, como pueden ver aquí. Si la bola no entra, una opción también es morcelarla en la celda. Siempre se puede hacer eso. Lo importante para morcelar, como yo siempre digo, es tener un campo exangüe, que se vea bien, y si se ve bien no debería haber problema para morcelar. Dicho esto, y en este caso yo mismo me estoy disparando al pie, en esta cirugía hubo una lesión de la mucosa vesical en la morcelación, pero ya verán que tenía una buena visión, no había hematuria relevante y aún así pasó. Y cuando llegue el momento le explicaré por qué yo creo que lo he estado revisando, porque yo creo que pasó en este caso en particular. Y bueno, esto puede pasar y pasará y me volverá a pasar en algún momento. Esto es cosa de que se mete a operar, le pasan cosas. Pero no tienen, en este caso no tiene consecuencias. Y lo importante de una lesión con la morceladora es verla, darse cuenta que pasó. En el momento en que uno se ve, inmediatamente suspender, quitar la succión para no seguir y no arrancar el aparato de la zona que está mordida con la succión negativa. Quitar la succión, quitar el morcelador, ver qué ha pasado, ver si solamente es lo visible o hay más, ver a la gravedad. Si solamente es mucosa y no hay una perforación libre de la vejiga, se puede terminar la morcelación tranquilamente y luego coagular, como en mi caso yo coagulé con el mismo elemento del láser, o si quieres meter el bipolar, puede de cualquier manera. Y en todo caso, normalmente yo dejo al paciente un día más en observación. En vez de 24 horas con sonda, como hacemos habitualmente, hacemos 48 horas con sonda. Simplemente para estar seguro. Porque finalmente esa lesión de la vejiga
superficial, es prácticamente como una resección de transuretral de vejiga hasta el detrusor, y eso no tiene por qué haber ninguna complicación más allá. Cuando hacemos una resección de tumor vesical, resecamos hasta el detrusor, hacemos una hemostasia correcta y el paciente está 1 hora con sonda y el día siguiente se va para casa y ya está, no hay más. Pues en este caso es bastante similar y el manejo pues nosotros lo hemos hecho igual. No es que tengamos un protocolo de manejo de los pacientes que con lesión de la vejiga por morcelador, porque no es habitual, pero cuando nos ha pasado lo hemos hecho así y no hemos tenido ninguna complicación mayor. Ni reintervenirlos, ni han sangrado después, ni nada, ni han tenido que tener demasiado tiempo la sonda, 1 día o 2 más y listo. Y eso es lo que siempre digo de las lesiones de la vejiga con morcelador que hemos visto, porque seguramente, y todos los que nos dedicamos a esto estamos seguramente de acuerdo, que en muchos casos se producen y uno no se da cuenta y no las ve. Y tal vez es un paciente que tiene hematoria un poco persistente, pero como cualquier cosa, el cuerpo es sabio y cicatriza y ya está. La verdad es que me está costando mucho poner esta bola intravesical. ¿Ahora sí o no? A ver, no, ahí está todavía. Y pesada. Bueno, estoy aprovechando todo este momento de dificultad para luxar la bola a la cápsula, adentro de la vejiga, para hacer hemostasia completa de la cápsula. Y también buscando si es que hay alguna adherencia que yo no he visto, lo que sería muy raro ahora ya, porque he pasado esta bola por todas partes ya. A veces con las próstatas grandes puede pasar esto, que cueste un poco. Pero bueno, a ver, si no se puede, se mete el morcelador cuando está bien hemostasiado y se ahora sí, no. Y se morcela intracapsular, no, intracelda. Entra la celda prostática y no pasa nada, no tiene por qué pasar nada. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Bueno, ahí está libre en la vejiga. Un poquito de hemostasia de las paredes de la cápsula. Llevamos 1 hora de cirugía, un poco menos. Y prácticamente ya ha pasado lo difícil, la morcelación, como siempre, con un campo bien controlado la hematuria. El meato, ¿dónde está? Ahí está uno. La morcelación, si la hematuria está bien controlada, es un proceso simplemente un trámite. Tiene sus cosas, siempre en el centro de la vejiga, siempre muy cerca del trígono, que la bola caiga sobre el orificio del morcelador, no que esté uno buscándola. La velocidad depende de la dureza del adenoma. Mientras más dura el adenoma, me gusta que sea más lenta la velocidad de giro del morcelador para que no se desprenda, no esté por ahí dando vueltas. Mantener las cuchillas del morcelador no muy cerca de la óptica, porque la óptica puede estorbar el mecanismo de morcelación y cómo tracciona. La bola tiene que estar lo más libre posible dentro de la vejiga o en la cápsula, si es el caso. Y sobre todo, como siempre lo digo y lo voy a decir nuevamente esta vez, lo más importante es hacer una buena hemostasia antes de comenzar a morcelar. Con eso, de la buena hemostasia hecho, en verdad, todo lo otro es secundario. Porque si uno ve bien, uno puede poner la bola donde uno quiera, en la vejiga, en la próstata, en medio, arriba, abajo, da igual. Pero con una buena hemostasia. Ahí está la bola libre. Desde el cuello y se viene hacia nosotros.
El señor debe tener una vejiga un poco pequeña porque la bola tampoco cabe dentro. Inmediatamente uno la empuja, rebota sobre el fondo de la vejiga. La tenemos aquí mismo, mire, aquí mismo en el cuello vesical. Aquí mismo la tenemos. Normalmente los pacientes la tienen, está la bola ya lejos, que uno la ve. Cuando está en la celda y coagulando el cuello, la bola se ve en la distancia. En este caso está aquí muy cerca de nosotros. Ahora estoy usando la alta energía, o sea, 100 watts, 2,50 para coagular. Y mantengo una distancia y lo que hago es que se blanquea, como pueden ver ustedes aquí, como un spray. Se blanquea se blanquea y eso va coagulando. Una la hemostasia que a mí me gusta. En distancia, que el tejido ustedes ven que se retrae y las mosquitas que puedan estar por ahí pues se controlan. A mí siempre me gusta hacer como mínimo unos 5 minutos de hemostasia, a menos que esté esto perfecto. 5 minutos no es nada de cirugía. Por aquí parece que hay algo, o será un coágulo que está aquí. Con frecuencia en la parte más declive de la celda se acumula un coagulito, que es el que cuando uno está avanzando o trabajando en la morcelación, las paredes de la celda pueden ir como sangrando y va cayendo el sangrado por la pared misma de la celda hasta la zona más declive y se acumula ahí un charquito, si quieren decirlo, de sangre que se puede coagular. Bueno, eso se puede también, si es grande, se puede cuando se morcela aspirar con el morcelador para que no quede un coágulo ahí que luego pueda tapar la zona. Pero normalmente no hace ni falta, porque con la misma morcelación aspira uno los coágulos y ya está, no pasa nada. Toda esta es la zona esa de la cápsula entre el vero y el trígono, que es muy amplia, como ven, tiene todo ese crecimiento intravesical del adenoma y subtrigonal. Y aquí pues seguimos con la hemostasia. La hemostasia tiene que estar satisfactoria para poder pensar siquiera en morcelar. Si uno no ve muy claro, sigue coagulando hasta que se vea bien. Porque cuando metes el morcelador, obviamente no puedes hacer hemostasia y ya que lo metes lo vas a morcelar. Y si vas a morcelar con mala visión, es que pueden pasar las cosas. Aún con buena visión pueden pasar, ya lo verán ustedes. Pero en principio es menos probable. Pero en este caso de la lesión que pasó que hice con el morcelador, creo que tiene que ver con que estaba yo terminando la morcelación, quedaba solamente un fragmento pequeño. Probablemente me relajé porque ese día tenía unos residentes de otro hospital que les estaba explicando algo. Y además la vejiga se vació. Normalmente hay que estar atento a que siempre esté la vejiga llena. Nosotros usamos 2 bolsas simultáneas de agua, ya no usamos 4 de esas de 3 litros. Cayendo simultáneamente para mantener la vejiga bastante llena. Pero se vació y luego yo viendo el video para analizarlo, se ve como el fondo de la vejiga se va acercando cada vez más. Y entre que el fondo de la vejiga se iba acercando y nosotros íbamos avanzando hacia el fondo de la vejiga, hacia proximal, con la punta del morcelador, llegó un momento que estábamos morcelando y el adenoma estaba prácticamente golpeando con la vejiga, con el fondo de la vejiga, y así fue que le dimos un mordisco a la vejiga. Este puede ser un vaso de guerra aquí, en esta posición. Lo otro que estaba dando ahí, bueno, tal vez, pero este sí que podía ser una cosa que nos diera luego batalla. Esta posición, arteria, sí, este sí es relevante. Luego verán que esta, ahora cuando vean la celda, cuando yo la muestre, una celda curiosa. Una forma prostática, bueno, curiosa. Todo el mundo tiene su forma de próstata, lo que explicaba antes, como las narices, como la oreja. Y este señor tiene una próstata así rara. Controlando aquí la cápsula anterior, por lo que sea que pueda haber por aquí. Nada del otro mundo.
todo bajo control. En revisión ven que aquí no sangra, pero igualmente yo le hago una repasada con la energía alta desde la distancia, básicamente para blanquear la superficie. Como pueden ver aquí. Muy bien. Ahora sí que se comienza a ver en la celda completamente cristalina y claro todo. Entonces probablemente ya estemos pensando en ya meter el morcelador. Muy bien, entonces como pueden ver esta celda, miren el cielo, el techo y el cuello es prácticamente está dirigido hacia, el orificio del cuello está prácticamente dirigido hacia anterior. En vez de ser un orificio que se ve como un túnel, hace como un sifón, ¿ven? Que está, aquí está en la parte más inferior y el orificio, la boca, en vez de tener una... No la podemos ver aquí de una manera perpendicular, totalmente redonda, sino que la vemos desde abajo. ¿Lo ven? En lo plano del orificio está sobre nuestra cabeza. Probablemente por eso también me costó meter la bola, porque estamos empujando como solemos empujar hacia la vejiga, pero tal vez había que empujar hacia arriba, porque el orificio del cuello está sobre nosotros, prácticamente sobre... no sobre el veru, pero prácticamente sobre el veru y un poquito más proximal. Muy bien, ahora ahí se notó el desencajando del aparato y ahora vamos a introducir el morcelador. Ya tenemos aquí el morcelador y vamos a comenzar, como siempre. Siempre muy cerca del el trígono. A mí me gusta hacer velocidad de 7 en el morcelador de Hawk, porque me parece que aunque no es la máxima velocidad, que es 10, es una velocidad que vamos a rápido y la de Noma no va botando por todas partes. Entonces aquí, como pueden ver, la morcelación se está transcurriendo de una manera completamente normal. Se ve bien. En principio lo estoy haciendo yo, que tengo experiencia, no hay ninguna cosa en particular, voy avanzando bien. Es una próstata grande, así que se estima que estemos un ratillo aquí. En promedio,
estamos morcelando con este morcelador de Hawk, perdone, unos 10 gramos al minuto, siendo que este paciente yo creo que le resecamos entre 80 y 120 gramos, serán unos 10 minutos de morcelación o 11-12 minutos, que es lo que estamos poco a poco aquí avanzando. Como siempre aquí, a mí me gusta ver en la parte más inferior de la pantalla, cuando estoy morcelando, ver un poco el cuello, de manera que yo veo que mi escopio, la punta del morcelador, por donde se muele el tejido, está justo entre los dos meatos y muy cerca del el trígono, no asentado, como pueden ver aquí, no asentado sobre el trígono físicamente, pero muy cerca, para que dé más espacio a la adenoma que esté arriba flotando y moviéndose de acuerdo a lo que pida el morcelador, y además también el adenoma cae por gravedad sobre el morcelador y lo hace más eficiente, la morcelación se hace más eficiente. La verdad que como pueden ver, estoy avanzando bastante rápido, buena visión, no hay ningún problema, todo va viento en popa, como se dice. Y aquí simplemente es estar muy quieto, viendo que el agua esté cayendo bien, concentrado, no hay que moverse si todo funciona bien, no hay que moverse ni un poco, uno simplemente va con el pedal, lo mantiene presionado, mantiene el instrumento quieto y él mismo va trayendo el adenoma y lo va morcelando satisfactoriamente. Aquí como pueden ver ahí se vio la parte del cuello que hicimos antes. Aquí me subí un poco y yo cuando la busco arriba vuelvo y me acomodo un poco más abajo donde me gusta. Como siempre, inicialmente el morcelador selecciona, digamos, el tejido más blando y se lo va comiendo más rápido y luego van quedando la parte más fibrosa del adenoma. Este señor, como llevaba sonda permanente, ya no tomaba finasteride, pero sí que tomó finasteride durante muchos meses. Así que puede ser que tenga eso que dicen de esos nódulos más duros, más fibrosos, que no es tanto glándula sino colágeno, tejido intersticial, que dificulta la morcelación. Esta es la posición que a mí me gusta, aquí que se ve el cuello, el adenoma cae sobre mi morcelador y vamos avanzando correctamente. Hay un campo bastante exangüe, se ve todo muy bien y ahí vamos. Este es el morcelador de Hawk. Las cuchillas, como pueden ver, es rotatorio. Las cuchillas en principio, según el fabricante, deberían ser para unos 7 usos. Nosotros usamos los usos que funcionen y la verdad es que funcionan muy bien. Aquí estamos justo entre los meatos, progresando muy satisfactoriamente esta morcelación sin ningún problema. Aquí se puede ver esa zona del adenoma, que es como unos puntitos blancos, que eso debe ser como comedonecrosis, que son como calcificados y cuesta. La morcelación es más lenta, porque arranca, en vez de arrancar un trozo grande, arranca pedacitos cada vez. Pero bueno, se va avanzando bien. Y por supuesto al final, el mismo mecanismo de morcelación va seleccionando la próstata más dura, más firme. Muy bien, aquí esta bolita, listo, queda esta bola más grande y un poco más. Todo perfectamente. Ahí se ve el fondo de la vejiga, estamos bien posicionados en el medio, en la parte más declive. Podemos ver lo que dice Hawk. Tampoco hay que tener el morcelador o el orificio de morcelación muy cerca de la óptica, porque la óptica misma puede interferir con el movimiento del bamboleo del adenoma. Ahí queda
dos fragmentos, o uno unido al otro por un trocito muy pequeño, por un istmo muy estrecho. Este es el último fragmento que queda, parece. Entonces, a partir de ahora, si se pueden fijar, antes estaba la vejiga a tensión, ahora ya no está tan a tensión la pared de la vejiga. Ahora verán cuando me acerco por ahí un poquito, probablemente una de las dos bolsas se haya vaciado, o estén acabándose y no entra con tanta presión el agua, o pasa que cuando no se morcela tanto tejido se aspira agua más rápidamente, porque no hay tejido que ocupe el espacio. Entonces aquí comienza como a vaciarse la vejiga, se nota, ahora lo noto más claro, en el momento de la cirugía probablemente no lo haya visto, estaba un poco, pero ahí se ve el cuello en la fondo y no se ve distendido como tendría que verse. Atención. Entonces en este punto, por aquí, ya verán, aquí está muy cerca el fondo, ya se ve muy cerquita ahí como lo pueden ver, y no está distendido como tendría que estar. Aquí está. Me di cuenta, paré de morcelar, desconecté la succión y vamos a ver qué es lo que pasó. Hay un arrancamiento de la mucosa vesical aquí, no hay una lesión libre, no hay un orificio en la vejiga, mucho menos un orificio intraperitoneal, es la pared posterior, así que en todo caso sería retroperitoneal, pero está. Lo bueno es, uno, que lo vimos. Entonces aquí lo que íbamos a pensar, a decidir lo que íbamos a hacer. Estuvimos hablando con los que estábamos ahí, si metíamos el bipolar para coagular eso, para revisar nuevamente, pero dado que teníamos este pequeño fragmento de adenómero aquí, que igual tendríamos que entrar nuevamente con el morcelador para terminar de sacarlo, yo decidí que lo más prudente era terminar de morcelar este pequeño fragmento, que ahora verán que me lo voy a traer para la cápsula, con poca agua, y una vez que teníamos ese fragmento completamente morcelado, pues proceder a coagular esa lesión con el láser. Entonces lo primero es que se pegue porque es un poco fibroso. Para eso lo más útil es usar una velocidad bastante lenta, no 7 sino 2 o 3 o incluso 1, para que no se vaya. Nos fuimos a la celda, que es donde estamos ahora. Claro, la hematuria de la lesión dificulta un poco el trabajo, y si no se ve, pues hay que abortar y entrar con el láser y luego morcelar cuando esté todo controlado el sangrado. Pero como era una sola bolita, yo la conocía y estaba cerca de ella y la podía ver aquí directamente, estábamos seguros que solamente faltaba esa bola, pues decidimos hacerlo, primero terminar esta morcelación para no volver a entrar con el morcelador. Me puse nuevamente con el aparato, me la puse aquí cerca, me puse justo por encima del verum montanum, aquí, con poquita agua, como pueden ver, y a una velocidad muy lenta, 2 o 3 probablemente, morcelamos este residuo, pequeña adenómero residual que quedaba aquí. Ya ven que se va avanzando muy bien, satisfactoriamente, y ya nos libramos de ese problema, y ahora solo tenemos que concentrarnos, una vez que esté esto morcelado, en la lesión vesical. Entonces cuando hay una lesión vesical, si es superficial, como en este caso, solamente fue la mucosa y un poco de detrusor, y aunque se hubiera visto un poco de grasa, si no es libre, en principio el manejo es coagulación y sonda, ¿no? Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a terminar de morcelar esto, introduciremos la fibra del láser, coagularemos todo el orificio, toda la lesión. Primero verán que con la vejiga llena, para ver todo bien, y luego con la vejiga vacía, para ver claramente qué es lo que está pasando aquí. Aquí estamos fuera, esto no lo he editado porque son unos cuantos segundos, tampoco es que sea demasiado. Vale, ahora entramos con la fibra del láser.
con el instrumento de nucleación, con el elemento de trabajo de nucleación y la fibra láser, la misma, 550 igual, exactamente igual que antes, con los mismos sets, pero no vamos a usar el de nucleación, vamos a usar el de morcelación, que es 1 joules y 35 Hz. Y lo que vamos a hacer es con el agua, con el sistema de lavado continuo, vamos a entrar a ver la zona esa de la lesión, sabiendo que ya no hay adenoma porque ya lo morcelamos todo, entonces ya no nos preocupamos por eso. Vamos a localizar la zona de la lesión. Es esta que está aquí, como pueden ver. Y voy coagulando las paredes, todos los vasitos y el músculo detrusor que se ve aquí. Las fibras blancas del músculo detrusorial. Un poco de hematoma, pero como pueden ver no se ve en ningún momento grasa y mucho menos una perforación libre más allá de la grasa o de la integridad de la vejiga. De hecho, una vez que hacemos esto, la hematuria prácticamente paró, controlando los bordes. Miren, esta arterita de aquí, esta de aquí, las típicas arterias de detrusor que uno coagula cuando va haciendo una retudo de tumor vesical. Cuando llega hasta el detrusor, que es lo que sangra, uno va buscando la arteria esa de ahí. Pero si uno las tiene controladas, en principio ya está, no hay mucho más. Aquí que puede ser la parte que es un poco más profunda, pero tampoco se ve grasa ni mucho menos. Esta parte de aquí que parece un poquito más profunda. Parece que ya no está sangrando nada. Yo lo que hice fue vaciar la vejiga para ver entonces la lesión con la vejiga vacía y decidir si había que hacer algo más. Como pueden ver, la lesión con la vejiga vacía es prácticamente de la mucosa. Entonces yo me focalicé en coagular bien los bordes del urotelio, son los que habitualmente sangran. Y aquí se ve el músculo detrusorial desgarrado. Pero es muy similar a una resección de un tumor vesical que se haga correctamente y que tenga muestra muscular para evaluar la infiltración del tumor en el músculo. Como pueden ver, entre la lesión y la corrección con esto han pasado 6 minutos. En este caso es una lesión, primero que todo, que la pude ver, que cuando la vi que se sucedió la controlé, que pude terminar de morcelar y luego con el mismo instrumento de láser pudimos solucionarlo. Entonces, dentro de lo malo que es que se produzca esto, que lo es, sin lugar a dudas, pues se puede ver la solución que tiene inmediata. Y sin ninguna repercusión, porque este paciente se fue en 48 horas sin sonda y ha tenido la misma evolución que cualquier paciente de un HOLEP, una evolución satisfactoria. Gracias por todo.